Pues aquellos que tenéis la palabra y seguimos en capítulo 5. Estaremos en versículo 27 al 32. Antes de empezar, quisiéramos retomar la escena, la imagen, porque yo creo que es bueno que podamos ubicar nuestra mente y nuestro corazón en la perspectiva de lo que realmente tenemos delante. El Señor, como nos dice el texto, dice versículo 25 del capítulo 4, y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Una gran muchedumbre de gente seguía al Señor en este día. Y dice él, el versículo 1 del capítulo 5, que viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Y ahí empezamos la meditación de este gran sermón, conocido, como bien sabéis, por el Sermón del Monte. Y vuelvo al terminar del sermón, porque queremos ver también cuál era el espíritu con el que la gente estaba escuchando al Señor en este gran sermón que encontramos en Mateo 5. Y el último versículo, que está en 7, 28, dice, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente, todo ese bullicio de gente que estuvo alrededor del monte escuchándole, se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Ahora, para haber captado esto, evidentemente deducimos que tuvieron que estar, ¿qué? Atentos. Para sacar esta conclusión tuvieron que estar pendientes de lo que Jesús estaba enseñando y hablándole. Ya decíamos días pasados cómo es el primer sermón de Mateo. Mateo básicamente, como ya decíamos estos días, está compuesto de 5 grandes sermones que el Señor dará. Cada uno está ahí, comienza con un capítulo y termina en su respectivo lugar, pero este es el primer gran sermón que encontramos en Mateo, el Sermón del Monte. Y además tiene una gran importancia también, porque luego vamos a ver cómo el Señor dará una enseñanza similar a la que tenemos hoy delante, pero ya la dará en otra latitud, en otro lugar, en otro sitio. Aquí aún todavía está en Galilea. Es el último mensaje que va a dar en tierra de Galilea. Cuando descienda después de dar este mensaje, ya no volverá a subir nunca más a Galilea, nada más que después de que haya muerto y haya resucitado, como nos dirá el texto, que subió resucitado ya a Galilea, donde estaban sus discípulos. Pero aquí pues, diríamos, el último tiempo que él va a estar en Galilea. Y cuando pensamos en Galilea, sabemos que el 90% del ministerio de Jesús fue desarrollado precisamente en esta parte de la tierra de los judíos, en Galilea de los gentiles, donde él había nacido, se había criado, donde estuvo, como ya decíamos días pasados cuando estudiamos otro pasaje, en Capernaum, francamente fue donde dio la mayoría de sus grandes enseñanzas, en sus grandes sermones. Y aquí se ha retirado, ha buscado un monte alto y la gente que le siguen, que como vemos en el versículo que hemos dicho, mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén que habían subido, de Judea y aún del otro lado del Jordán, también habían subido para escuchar a Jesús en este gran sermón. Por lo tanto, el auditorium era una ingente, diríamos, muchedumbre de personas que estaban sedientos de conocer y saber de este maestro Galileo que se estaba dando a conocer en todo el entorno de esta región de Judea. Bien, hemos contemplado, diríamos, lo que para nosotros son los 10 mandamientos del reino, como encontramos en el capítulo 1. Estuvimos hablando acerca de cómo el Señor nos va a enseñar cómo Él veía la importancia del testimonio, simplificándolo en 2 ejemplos simbólicos, como era la sal y la luz. Y luego el Señor, como ya decíamos, teniendo este gran gentío, sabía que entre ellos habría de haber gente que estaría más bien para criticar su palabra. Y como ya se había corrido el dicho de que Él había venido a abolir la ley, pues hará una semblanza haciendo constar de que Él no había venido a quitar la ley, sino todo lo contrario, a cumplirla hasta lo más último de sus consecuencias. Y ahí encontramos ese pasaje del 17 al 20, donde nos hablará acerca de que él tenía la ley en toda la medida de lo que había sido dada y revelada por Dios. Y a partir de ahí, él empezará a decirnos, como vemos en el versículo 21, y lo encontraremos en otro, en el 27, en el 31 y en el 33, oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Además de lo que fue dicho, yo os digo.
Esto nada más, hermanos, para mí, como yo decía la vez anterior, cuando yo estudiaba este capítulo, me daba cuenta que nada más que el Jesús plantear aquí este tipo de enseñanza de esta manera, hubiera sido temerario si no hubiera sido porque Él era quien nosotros creemos que Él era. Dios humanizado. Nadie hubiera podido decir, oísteis que fue dicho a los judíos, porque ellos sabían que estaba haciendo referencia a Moisés, que para ellos era la suma de la revelación que Dios había dado al hombre. Moisés para ellos era el revelador, el legislador, la persona más importante del pueblo hebreo. Y aquí Jesús se levanta en un monte y empieza a decir, oísteis que fue dicho, pero ahora yo os digo. Y hace incluso una interpretación de lo que Moisés les había enseñado y dicho. Nadie, si no era Jesús, podía haberse atrevido a tomar esta libertad expositiva en un sentido echando un poco al lado a Moisés y enseñando lo que aún ellos, los judíos, no habían visto ni contemplado de las enseñanzas de Moisés. Por eso, él empezará tocando el tema de la ira en las relaciones humanas, tan importante como veíamos días pasados, y enseñando acerca de cómo debe de ser la realidad de la relación entre uno y otro. Y va a desmenuzar las más pequeñas ofensas que nosotros creemos que no pueden tener importancia en la vida y el corazón del otro. Y desmenuzará ahí en esos versículos 21, 22, las actitudes de los hombres entre unos y otros. Y él, por tanto, si traes tal tu ofrenda, o sea, la incapacidad de poder incluso con libertad presentarse ante Dios si uno ha tenido claramente en su corazón que ha ofendido a otro hermano con su hecho, con su dicho o con sus actos. Por lo tanto, el Señor dará allí una premisa también acerca de lo que es la comunión, la relación, el amor de los unos para los otros. Y a partir del versículo 27, el Señor va a entrar ahora en tipos de enseñanza práctica. Mirad, él conocía bien a su pueblo, como es obvio, y sabía lo que había en aquel entonces. Y entonces él va sabiamente a puntualizar las cosas que eran una problemática en el pueblo, incluso de interpretación, porque, como ahora veremos, había dos tendencias claramente definibles en el pueblo hebreo en la época de Jesús, en las enseñanzas sobre todo de carácter ético y moral. Y ahora veremos estas dos escuelas, y el Señor, sabiendo eso, pues Él va a hacer una enseñanza aún por encima de estas dos escuelas que había, provenientes de todos los mandamientos que Moisés había dado al pueblo. Pero ya sabéis que los rabinos, pues había algunos que podían interpretar algunos pasajes de una forma y otros lo harían de otra. Y dice pues el capítulo que tenemos delante, versículo 27, 5:27 de Mateo, dice, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Mirad, cuando el Señor va a tocar esta enseñanza en este orden de valores que Él va a enseñar en este gran sermón del monte, Él conocía la mente y el corazón de su pueblo. Sabían lo que habían hecho con este gran mandamiento que Dios dio en el Antiguo Testamento, como era no cometerás adulterio, y la interpretación que ellos habían dado del mismo. Mirad, había dos grandes escuelas, como he dicho antes. Una era de un gran maestro que era Shammai y otro era Hillel. Ahora, cada uno de estos maestros tenía una forma de interpretar precisamente este mandamiento de Dios que había dado a través de Moisés. Este Shammai había dicho que solamente un hombre podía repudiar a su mujer si era sorprendida, como luego veremos más abajo, en el acto del adulterio con otra persona. Era la única vía por la cual el judío podía desechar o darle cartas de divorcio, de repudio a su mujer. En cambio, la escuela de Hillel había enseñado que era suficiente de que una
mujer judía quemara la comida al judío para que el judío pudiera con libertad extenderle cartas de repudio y echarla de su casa. Por no decir la múltiple forma que ellos habían orquestado en su mente para poder repudiar a la mujer que habían tenido desde el principio. O sea, nosotros pensamos hoy la diversidad de formas de divorcio que hoy, y ya sabéis que a primero de este año nosotros en este país nuestro vamos a tener unas leyes realmente, diríamos, liberalizadoras, entre comillas, ¿no? No solo para el divorcio, sino también para la eutanasia, para el aborto. Va a haber realmente, bueno, no podemos hacer nada porque quien manda, manda, ¿eh? Pero realmente yo creo que estamos para contemplar la abominación desoladora de las leyes permisivas en cuanto a moral y a ética en este país nuestro. Y lo triste es que nuestros gobernantes se glorían, se estacian diciendo que somos de los países o el país más liberador de Europa, que hemos empezado a tener las leyes más liberales que ningún otro, permitiendo todos los hechos que conocemos y sabemos bien, para no enumerar ninguno, ¿no? Ahora bien, Jesús aquí dice, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Mirad, tenemos que entender que cuando leemos en la Biblia, no es lo mismo fornicación que adulterio. Fornicación es el acto que se cumple cuando una persona es soltera con otra soltera. Pero adulterio es cuando una persona comete un acto de pecado con una persona casada. Esa es la gran diferencia que estriba entre lo que distintivamente es adulterio y fornicación. Y eso tiene que quedar claramente en nuestra mente porque la Escritura usará tanto adulterio como fornicación en diferentes lugares. Pero tenemos que ver siempre que el adulterio va hecho referencia a personas casadas, mientras que la fornicación es un campo abierto de personas que no son casadas. O sea, tú te vas y te juntas con una doncella, por poner un ejemplo, una persona soltera, y estás cometiendo, ¿qué? Fornicación. Ahora, si te vas con una persona casada, estás cometiendo adulterio. Y eso tiene bíblicamente una connotación muy diferente. Ahora aquí el Señor, conociendo las dos corrientes que había en su pueblo de enseñanza en relación a este tema, no se corta de sacar este tema, sabiendo el daño que estaba haciendo en un núcleo tan importante como era la familia judía, y lo es el nuestro también, porque el núcleo de la familia ha sido un ente representativo de lo que ha sido la sociedad. Mira, hay escritores que dicen que el Imperio Romano vino a su autodestrucción propia cuando perdió de vista la importancia de lo que representaba la familia. Cuando permitió las cosas que el mismo Imperio Romano permitió en relación al desmembramiento de la familia, ahí fue cuando vino su derrota, su ruina y su extinción. Y es evidente, nosotros somos aquellos que realmente tenemos. Una familia será en la medida que se enseña, se educa y se lleva en los caminos. Para nosotros, evidentemente, de Dios. Pero una sociedad que ha perdido de vista la realidad de Dios y que intenta sacar leyes liberalizadoras, no sabemos dónde puede terminar. Tenemos pasajes bíblicos que nos hablan acerca de sociedades realmente corrompidas y que tuvieron que ser duramente reprimidas de parte de Dios. Dígase de Sodoma o Gomorra, donde allí conocemos que la liviandad, el pecado, la ignominia aún estaba en la calle. Los hombres eran igual que animales ya. Por lo tanto, hermanos, tenemos que tener esto en cuenta porque Jesús, conociendo la importancia de este hecho, va a sacar, después de establecer principios sobre la ley, sobre la relación, ahora va a entrar en la parte moral de su pueblo, la parte ética, cómo se comporta mi pueblo. Y él saca la primera frase diciendo, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero ahora dice, yo os digo, que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró
con ella en su corazón. ¿Por qué dirá esto el Señor? Mirad, más adelante, en el capítulo 15, versículo 19, Él nos va a decir de nuevo, usando este mismo ejemplo, dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Como órgano, es un órgano, ya sabéis que es simbólico lo que estamos hablando, y Jesús lo sabía, pero se ha usado siempre, o muchas veces el Imperio Romano hizo otra acepción de esto, pero sea como fuere, esto viene de los griegos, que dijeron que el corazón pues era el asiento de los sentimientos, aunque realmente sabemos que es lo que se define más o menos comúnmente como el alma, ¿no? Pero esos son conceptos no establecidos, son ejemplos simbólicos. Nosotros decimos, hay que ver qué buen corazón tiene esta persona, si actúa bien, ¿no? Pero claro, el corazón es un órgano de carne que trabaja y sabemos que no es, pero son ejemplos simbólicos para entender verdades profundas. Y en la época de Jesús era igual. Entonces Jesús, conociendo realmente la importancia de eso, ¿de dónde nacía embrionariamente el hecho del adulterio? Primeramente tenía un engendramiento, el pensamiento en sí. Tenía una plantación este pensamiento, y esa plantación se hacía evidentemente en el corazón de la persona. Y el conducto por el cual esa plantación o ese hecho iba a desarrollarse era por el ojo. Mirad, curiosamente el Señor aquí es sabio, porque siempre lo es en su palabra, porque cuando Él dice, ya adulteró para con ella en su corazón, dice versículo 29, por tanto, si tu ojo derecho salta del corazón al ojo, porque si os dais cuenta, hay una interrelación completa en ese hecho. ¿Cuántas veces los pecados de adulterio han empezado precisamente con qué? Con una mirada. Con una mirada. La mirada es el inicio que el corazón usará para empezar a urdir un pensamiento morboso como es la fornicación o el adulterio. Y el ojo buscará la presa, guiado por el corazón, pondrá sobre ella su mira y malévolamente empezará a intentar seducir. Solo con la mirada, mirad. Y aquellos que ya tenemos algunos años y peinamos canas, sabemos que esto es así. Sabemos que en la práctica Jesús no está hablando algo que sea ajeno a nuestra capacidad de entender las cosas, aún en este tiempo y en nuestra vida. Sabemos que es así. El ojo es lo que realmente se usa primeramente para cuando una persona quiere seducir a otra. Ya era malo en el campo de la juventud, pero aún mucho más lo era en el campo de las personas, como vemos, casadas. Y Jesús sacará ese ejemplo, diciéndonos, como vemos, oísteis que fue dicho no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró para con ella en su corazón. Mira, sabemos, y la historia nos enseña, yo puedo ver en la calle pasando una persona, una mujer en este caso concreto, que va bien vestida, que va decentemente ataviada y que es guapa de cara. Pues naturalmente yo soy una persona humana, la veo, y si veo que es una persona que tiene un valor en sí, pues no tengo más remedio que apreciar el valor de ese ser. Ahora, una cosa es que mi ojo aprecie el valor de esa persona, y otra cosa es que morbosamente yo dé lugar a que el corazón y el ojo entren en este conjunto de realidad y empiece a dejar que mi mente y mi corazón sea seducido por ese hecho y en mi mente se produzca ya la lujuria, aún sin cometer, del adulterio. Evidentemente eso solamente lo sabe Dios. Pero Dios, que escudriña la mente y el corazón, siempre lo sabe. Por eso Él va a matizar esto de cara a su pueblo, a su gente, y ha quedado para nosotros también, para que veamos que al Señor no hay nada que le sea oculto. Él conoce la intención
el pensamiento, cuando dejamos de llevar un control en nuestra vida y nos dejamos seducir por el engaño del pecado deslizadamente, por este tipo de cosas que están ocultas a la mirada, que parece que nadie nos ve. Y podemos, entre comillas yo diría, nunca lo hagamos, podemos permitirnos el lujo de pensar que nadie está viéndonos ni conociendo dónde está la realidad de nuestro corazón. Pero aquí tenemos en este monte, delante de esa amplia multitud que le está escuchando, oísteis que fue dicho, pero yo os digo, cuidado con vuestra mirada, cuidado con el deseo de vuestro corazón, cuidado con aquello que creéis que sutilmente podéis usar porque nadie os ve o os contempla. No es así. Dios sí os ve. Por tanto, si tu ojo derecho o el izquierdo no importa, te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. No quiere decir que esto se haga literal, ¿se entiende? Está hablando el Señor del control férreo que uno debe de tener sobre sus sentimientos. El hombre y la mujer de Dios deben de saber que somos seres santificados. Y hay cosas que bíblicamente Dios nos prohíbe, literalmente. No podemos dejar que un pájaro se pose sobre nuestra cabeza. Lo que sí podemos evitar es que se caiga encima. ¿A que sí? Pues sacar este ejemplo para esa realidad de situaciones de la vida. No podemos dejar de contemplar la belleza de un hombre o de una mujer, en el caso contrario. Pero otra cosa es que nos deleitemos morbosamente en el pensamiento que nos puede llevar, como dice al final, hasta hacer uso por medio de las manos de aquel embrionario, diríamos, instinto que se produce en el corazón con la connotación de la mirada y que por las manos llegamos a materializar llegado el momento. Por lo tanto, si tu ojo o tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Pues mejor es que se te pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Y quien habla y dice esto es conocedor y sabedor de lo que realmente un hombre o una mujer, indistintamente, pueden dar decir por medio de la lujuria. Por ello, hermanos, no es banal ni de poca monta la enseñanza que el Señor está dando en este gran sermón acerca de la ética, de la moral del hijo y la hija de Dios. Aquí los discípulos, evidentemente, y aquella gran muchedumbre que está oyéndole, saben que de ninguna manera ellos han llegado a entender ni comprender el valor de lo que está aquí Cristo enseñando. Porque, como ya he dicho, ellos se movían bajo la prisma de estas dos escuelas dentro del pueblo judío. La de Shammai y la de Hillel. El Hillel este era mucho más liberal y permitía una, diríamos, separación o divorcio o práctica, porque veremos que ahora el tema del adulterio está íntimamente relacionado con el divorcio. Por eso el Señor en estos dos versículos nada más, en el versículo 31 y 32, nos hablará también del divorcio, por la intercomunicación que existe entre el pecado de adulterio y el divorcio, como ahora veremos. Pero él quiere matizar primero de dónde sale el mal propósito, el mal deseo del corazón del hombre. Porque mirad, no hay ni un divorcio sin que antes, generalmente, haya sucedido, bueno, o en un gran porcentaje, algunas veces posiblemente no puede que sea por esto, pero la mayoría de los divorcios que hoy se dan y se han dado históricamente en la vida del ser humano, ¿por qué ha sido? Porque el ojo primero puso su mirada en otra persona, el corazón desarrolló esa idea y las manos materializaron el pecado de adulterio. Consecuentemente, hubo esa separación, o hay esa separación generalmente en miles y miles y miles de familias o de casados. Ahora Jesús, que conocía eso también en su época, primeramente va a apelar a lo que es más importante. Porque cuando se da el hecho del divorcio,
es que ya se han producido en el corazón, en la mente y en el ojo y en las manos toda esa realidad de cosas que el Señor antes quería evitar. Por eso Él va a que la persona se autodescubra delante de Él. Mirad, no vamos a ir allí, pero yo lo recordamos de memoria. En Juan 8, el Señor nos enseñará que estando a la orilla del río, a la orilla del mar, fue traído delante de Él una mujer sorprendida en el acto del adulterio. Solo la mujer. Conforme a la ley, esa mujer tenía que haber sido muerta lapidada allí, metida en un agujero en la tierra y todos alrededor tirándole piedra hasta que muriese. Eso es lo que decía la ley. Pero claro, el judío hacía su interpretación de la ley, de tal manera que no trajo al hombre, sino que trajo solamente ¿a quién? A la mujer. Ya vemos lo distorsionado que ellos tenían la enseñanza que Dios había dado a Moisés, porque en la ley decía Dios que eran los dos los que tenían que ser muertos, tanto el hombre como la mujer. Pero el espíritu machista y de una forma, diríamos, egoísta de interpretar las enseñanzas que Dios había dado, eran de tal manera que solamente fue traído delante del Señor la mujer, no el hombre. Si os dais cuenta, el Señor, conociendo y sabiendo cómo su pueblo pensaba, vivía y actuaba, es evidente que delante de aquel hecho, que le traían para probarle, a ver cómo él actuaba, igual que aquí, a ver de qué escuela era, si era de la escuela de Shammai o de Hillel, si era muy permisivo, era muy restrictivo en esto. Pero el Señor dará allí una enseñanza preciosa. El que de vosotros esté sin pecado, lance la primera piedra. Y si os dais cuenta, está haciendo lo mismo. Tienen una mujer allí sorprendida en el acto del adulterio que ha sido llevado delante del Señor. Ellos están mirándola con unos ojos de juicio sin límite. Podían empezar a coger piedras y apedrearla, pero quieren saber qué dice el maestro Galileo, que está allí en Jerusalén en esta ocasión. ¿Y el Señor dónde va? Primero va a sus corazones. El que de vosotros esté sin pecado, que analice su vida, que analice su corazón, su ojo, para ver si en un momento de su vida no hizo lo que está con las manos, en un sentido, corporalmente, ha llegado a culminar. Y al Señor no podían engañarle. De tal manera que, como dice el contexto del pasaje allí, desde los mayores hasta los más jóvenes, empezaron a salir de aquel lugar y se fueron yendo, cada uno por un lugar. Y cuando el Señor levantó su mirada, dice que solamente estaba la mujer adúltera. Y el Señor dirá a la mujer, mujer, ¿ninguno te condenó? Y ella dice, Señor, ninguno. Y el Señor dirá, ni yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. Vete y no peques más. El Señor revolucionó todo el sistema legislativo de su pueblo. Porque ellos no habían llegado a entender, además, a más de que habían hecho una tergiversación de la enseñanza que Dios dio a través de Moisés, habían hecho una interpretación a su antojo, a su medida, a su egoísmo natural como pueblo y nación, que no era lo que Dios había enseñado ni dicho, ni mucho menos. Y aquí pues el Señor también está descubriendo aquí a su pueblo. Está enseñándole acerca del peligro que había en la mirada, en el corazón, en el deseo y en las manos, como parte del cuerpo que materializan la mayoría de los pecados. Todo eso puede ser en un momento desechado con libertad antes de que haya una materialización de este pecado, gran pecado de adulterio. Mirad, ¿cómo Dios entendía las relaciones dentro del matrimonio? Realmente el concepto de el repudio a la mujer, como veremos ahora, había sido permisiblemente dado por Dios, porque cuando se le plantea, Moisés nos permitió el divorcio. Recordad las respuestas del Señor. ¿Por qué fue dado el divorcio a los judíos? Por la dureza del corazón de los judíos.
Pero el Señor apelará a algo muy importante, sobre todo en este Evangelio, en el capítulo 19. Vamos a ir allí brevemente para ver qué fue lo que realmente... Esto ya es otro lugar. Aquí el Señor ha descendido a Judea y está al otro lado del Jordán, en Perea. Esta es la región, mirad qué importante esto, hermanos. Esta es la región que gobernaba Herodes. Y seguramente recordáis quién era Herodes. ¿Qué estaba haciendo Herodes en esta época? Estaba cometiendo adulterio. Estaba viviendo con la mujer de su hermano. Con Herodías. Y todos aquellos que estaban en esta ocasión escuchándole igual, van de nuevo a poner a prueba al Señor. Dice que aconteció, versículo 1 del capítulo 19 de Mateo, aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán. Y le siguieron, como en el capítulo 5, grandes multitudes. Dice, y lo sanó allí. Entonces, dice, vinieron a él fariseos, tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Porque aquí estaban maliciosamente intentando arrinconarlo de nuevo, porque estaba en la jurisdicción de Herodes. Y ya sabemos lo que había pasado con Juan el Bautista, por meterse en este embrollo. ¿Qué le había pasado? Había perdido su cabeza el hombre. Y ahora intentan a ver cuál es la reacción de Jesús también. Entonces vinieron y le dijeron, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondió y les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Mirad qué sabio es el Señor cuando está siendo intentado coger en el fallo por los judíos. El Señor no tiene en cuenta ni las dos escuelas, la de Shammá y la de Hiel, ni tiene en cuenta lo que Herodes está haciendo con su cuñada, que está cometiendo evidentemente adulterio. El Señor coge y apela ¿a qué? Al origen, al principio. Porque eso era la revelación primaria que Dios había dado cuando crea al hombre y a la mujer. ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés, mirad aquí la frase que es muy importante. Por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió, no os mandó, ni legisló, os permitió. Esto marca una gran diferencia entre lo que era un mandamiento, lo que era una ordenanza, y algo permisivo cuando Moisés vio que las cosas se le fueron de mano. Pero cuidado, que ni siquiera lo que Moisés legisló era practicado por los judíos. Porque si vamos allí no vamos a ir por el tiempo. Moisés había establecido que cuando un hombre quisiera dejar a tu mujer tenía que darle primero cartas de divorcio y luego toda la dote que la mujer hubiera traído en el ámbito del matrimonio cuando fue traída a él. Y generalmente en la época, no es costumbre nuestra ahora, los padres de las novias solían darle una gran dote al marido cuando tomaba posesión de una hija. Ahora el marido tenía que darle carta de repudio para que la mujer pudiera casarse con cualquier otro. Pero además tenía que compensarla económicamente con toda la fortuna que el suegro había dado al novio. Y aquello había sido de alguna manera rasgo restrictivo. Pensar por un momento que estamos hablando de un tiempo donde todavía se practicaba la poligamia. Un hombre podía tener más de una mujer. Ahora bien, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así.
Mirad, tenemos que ver la argumentación que Cristo está desarrollando en este pasaje. Y os digo este pasaje porque es un pasaje vital de importancia. Y ahora os diré por qué. Este 19. Hemos pasado de 5 a 19. Y ahora veréis por qué. Versículo 9. Dice, yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Le dijeron sus discípulos, si es así, la condición del hombre con su mujer, pues no conviene casarse entonces. Entonces les dijo, no todos son capaces de recibir esto. Está hablando de los judíos, gente que él conocía bien cómo actuaban, cómo vivían y cómo pensaban. Y ahora veréis por qué. Entonces le dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado, pues hay eunucos impotentes, como ya sabéis, que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir y entender esto, que lo reciba. Claro, aquí el Señor está dándole una dimensión a esto, que era un pecado tan claramente manifiesto en el medio social en el que él está hablando, que está enseñando de entrada que los caminos de Dios sobrepasan en demasía a cualquier otro deseo de la carne. Y hay quienes pueden tener, como Pablo, por ejemplo, tuvo, porque muchos piensan que Pablo posiblemente fue célibe, no se casó nunca. Cuidado, la Iglesia Católica seguramente sacó de aquí el hecho de la obligatoriedad del celibato, y esto no está en la Biblia tampoco. Pero como una alternativa antes de cometer un pecado como es el adulterio, preferible es que el hombre o la mujer queden célibes. Eso se desarrollará y lo hará Pablo sabiamente en 1 Corintios 7. No vamos a ir allí ahora. Ahora, mirad, este texto aquí, y yo digo que cualquiera que repudia a su mujer sino por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Aquí, tristemente en nuestra época, se está usando este texto para justificar el divorcio. Las segundas nupcias. Y si os dais cuenta aquí, restrictivamente Jesús está, primeramente, hablando a un pueblo que ha encaminado mal la ley que Dios dio a Moisés, de entrada. Segundo, él está haciendo una restricción clara y concreta que para poder permitir dar a una mujer la carta de repudio, echarla fuera, solamente había una causa. Y esa causa es, como vemos claramente, que la mujer se hubiese ido con otro hombre, estando casada con él. Ahora, si somos sabios, y espero que lo seamos, la palabra aquí para fornicación, que tenemos traducida en nuestra Biblia, es porneia, en griego. Y aquí tenemos una dosta en griego, que posiblemente nos podrá decir que literalmente, si va allí verá que la palabra directa que se usaba para adulterio no es precisamente porneia, sino maikeia. Por lo tanto, originalmente parece ser que el Señor está diciendo aquí, y no lo que se está interpretando hoy, y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer salvo por causa de actividades sexuales deshonestas, dando una generalidad ahí, no matizando exclusiva ni literalmente el tema del adulterio dentro del matrimonio. Por lo tanto, si se saca de la esfera del matrimonio, la interpretación ya no es la misma. Un ejemplo. Lo tenemos al principio del Evangelio. Cuando José, marido de María, se entera que ella ha quedado encinta, ¿qué hay en la mente de José? Repudiarla, darle carta de repudio. ¿Pero qué pasaba con José y María? Todavía no eran casados. Había sido un compromiso que habían hecho los padres, aunque literalmente ya fueran casados conforme a la ley judía, pero no habían llegado a consumar el hecho del matrimonio, ni aún eran literalmente hombre y mujer casados, solamente eran por un compromiso apalabrado por los padres anteriormente. Pero José ahí determinará que va a dejar a María porque se ha enterado que está encinta. Mirad, aquí en este caso concreto nos damos cuenta que era una
si hubiera sido una inmoralidad, entendedme. Evidentemente salvemos la distancia de que era María y lo que en ella era engendrado era nuestro Señor Jesús. Pero en este caso hipotético o en otro caso similar que hubiera habido en la época de Jesús, en el pueblo judío, este caso al fin y al cabo no era fornicación, no era adulterio. ¿Qué era? Fornicación, porque María aún no había llegado a consumar su realidad de matrimonio con José. Y entonces hay una diversidad. Mirad, otro ejemplo que nos puede servir para esto, para entender que la palabra que se usa aquí, porneia, no tiene nada que ver con las relaciones del matrimonio. Es un término mucho más extensivo para faltas que se pueden cometer fuera aún del matrimonio. Por lo tanto, no se puede justificar un divorcio en un matrimonio por este texto. Hay otro ejemplo muy claro que se usa porneia también y es, no vamos a ir allí, recordad de mente. Primera de Corintios, capítulo 5. Allí Pablo, bueno, lo podemos leer porque así es más fácil recordar. Había un pecado aquí, dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. Y aquí es también porneia. Dice, y tal fornicación cual ni aún se nombre entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Posiblemente el padre había muerto. Esto sería lo más natural. Pero con todo y con eso era un pecado de porneia, no de fornicación, era fuera del matrimonio. Aunque había sido la mujer del padre, pero claro, ya sabemos como en el Antiguo Testamento estaba prohibido ni siquiera ver la desnudez de esta persona, por haber sido la mujer de tu padre. Y allí era un pecado de uno que iba a la iglesia, en la iglesia de Corinto, que Pablo tiene que remediar y subsanar. Ahora bien, lo que quiero llevar, hermanos, a vuestra consideración, nos vamos a Mateo 5 de nuevo, es que cuando el Señor está tocando primeramente el tema del adulterio, para enseñar la realidad del pecado que esto representa. Porque por causa del adulterio se produce lo que vemos ahora en el versículo 31. También fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Si dais cuenta, el Señor relacionará estos dos textos con la enseñanza anterior que ha dado sobre el adulterio, como punto básico. Porque el divorcio es una consecuencia, generalmente, de haber cometido uno u otro un acto de adulterio. Ahora el Señor va aquí a darnos una premisa, como vemos quedará igual allí. Pero aquí igualmente, si os dais cuenta, dice, pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa ¿de qué? Fornicación, no adulterio. Fornicación, no adulterio. Hace que ella adultere. Ahora, después, mirad, esto es simple de entender. El Señor está dando aquí una enseñanza sencillísima. Dice, si un judío quiere repudiar a su mujer, le da carta de divorcio y no pasa nada. Pero en el momento que esa mujer se une a otro, están cometiendo el acto de adulterio. ¿Por qué? Sencillamente, Dios hizo el matrimonio en el principio, varón y hembra. Y hay la premisa inquebrantable del juramento que Dios establece y que todos los que nos hemos casado hemos solido aceptar, admitir y recibir, hasta que la muerte nos separe. Eso se dice en todas las bodas. Yo he casado cerca de 20 parejas y me acuerdo que en todas lo he dicho. Y es una premisa que decimos siempre. Por lo tanto, el quebrantamiento de ese juramento, que al fin y al cabo es una subderivación de lo que Dios ya ha establecido en el origen. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Y esta es la sentencia sobre un hecho. El hecho es que el hombre y la mujer cuando se casan están hechos para ser hombre y mujer para toda la vida. Pero por la dureza del corazón, por la malicia del pecado, por la condición del corazón del hombre y de la mujer, el mundo nos está
haciendo ver lo que podemos ver cada día. Y cuanto más se ha dejado los principios de los mandatos de Dios, este área se diversifica, se hace tan extensa que es que ya nos llenan las páginas de los periódicos y de la actualidad. ¿Sabéis que hoy día se casan diariamente menos personas que las que se divorcian? Hay más separaciones diarias que las que se casan. Y las parejas hoy día se ha dado como norma, como sabréis la mayoría, de vivir sin casarse. Están fornicando. Bíblicamente fornican. Están cometiendo pecado delante de Dios. No han hecho una exposición pública, seria y responsable de que van a unir sus vidas delante de la sociedad y de lo que es más importante, delante de Dios. Y aunque las personas muchas no crean en Dios, pero por lo menos en las autoridades sí deben de creer, porque también, subderivadamente, como nos dirán Romanos, las autoridades han sido puestas ¿por quién? Por Dios. Pero eso es lo que nosotros contemplamos y vemos hoy. Mirad, vamos a leer un pasaje en Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento. Es como si Dios quisiera sellar el Antiguo Testamento, dándonos una enseñanza tan profunda, tan clara, sobre cómo él veía el tema de las relaciones entre el hombre y la mujer. Malaquías, capítulo 2, versículo 16. Mirad, en la última página del Antiguo Testamento. Después de esta página pasamos al Nuevo. Y dice el capítulo 2, versículo 16, porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio. Y el que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras y decís en que le hemos cansado. En que decís cualquiera que hace mal agrada a Jehová y en los tales se complace. Y si no, ¿dónde está el Dios de la justicia? He aquí yo os envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí y vendrá súbitamente a su templo el Señor. Y si leemos en Mateo 5, ¿qué está el Señor haciendo? No está enseñando en su templo santo sobre este pensamiento, sobre esta enseñanza. Porque yo, Jehová Dios de Israel, he dicho que aborrezco el repudio. Dice antes, versículo 14, mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado contra ti la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Es precioso que podamos relacionar esta enseñanza de lo último que encontramos en el Antiguo Testamento con este gran sermón del Señor. Porque el Señor sabía que este texto estaba ahí, ¿eh? No lo olvidemos. El Señor sabía que esa enseñanza de Malaquías estaba ahí. Y está enseñando a la luz de lo que aquí el profeta está diciendo. Aborrece el Señor el repudio. ¿Qué había hecho el pueblo judío, pues? De este texto, de esta enseñanza. Habían hecho caso omiso. Pero el Señor no lo iba a hacer. El Señor iba a poner claridad sobre este tema. Y entonces Él enseñará claramente. Cualquiera que repudia a su mujer, dice aquí, dale carta de divorcio, pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Y en el capítulo 19 nos va a dar la premisa de la enseñanza más extensiva de este pensamiento. Irá al principio para enseñarnos que el que los hizo, varón y hembra los creó, desde el principio y hasta el final de sus vidas. Ahora, ¿qué pasa con una persona que ha perdido a su cónyuge por causa de la muerte? La Biblia va a enseñarnos claramente que la persona es libre de esto. Pablo hará un ejemplo muy esclarecedor, lo hará mucho más amplio, como yo he mencionado, en 1 Corintios, pero aquí en Romanos 7 sí queremos leer eso porque él está haciendo una semblanza de la ley y mirad lo que dice en relación de la aplicación de la ley con la relación en el campo del matrimonio.
en Romanos 7, versículo 1, dice él, ¿acaso ignoráis? Dice Pablo aquí, escribiéndole a los romanos, ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, no con los que la desconocen. Que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Dice, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda ¿qué? Libre de la ley de su marido. Y evidentemente en el campo inverso igual. Así que si en vida del marido se uniere a otro hombre, será llamada adúltera. Pero si su marido ha muerto, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniera a otro hombre, no será adúltera. Y esto es lo que la ley da como premisa. Solamente un hombre o una mujer puede volver a contraer nuevas nupcias si el cónyuge, por las diferentes causas que sean, ha fallecido. Pero si vive, tú cometerás adulterio si te casas con otro. Y tú cometerás adulterio si te casas con otra. Eso es lo que Dios establece en su palabra. No hay esa permisividad. Mirad, ¿qué pasa? Y yo sé que está a lo mejor en la mente de algunos. Bueno, supongamos un matrimonio. Que la mujer o el hombre, aquí yo no quiero meter género, porque en ese campo yo creo que no hay uno más bueno que otro. La historia no nos lo enseña así. Cualquiera de los dos cónyuges es desleal y comete adulterio. ¿Qué pasa con el otro? ¿Cuál es la situación en la cual queda el otro? Esto es lo que nos puede interesar. La Biblia dice que el otro, aun siendo inocente, evidentemente se separará del otro. Pero la Biblia nos enseña que este segundo, no, si es creyente, sobre todo, bueno, si es creyente, pensamos que no debe ni siquiera, como Pablo dirá en 1 Corintios 5, ni aún se nombre entre vosotros, ¿no? Estas cosas. Pero si fuesen, el que es inocente no le será tampoco permitido casarse. Si lo hace el otro, que se va, que ya ha cometido adulterio, que lo haga. Porque él, con la mujer que se case, está cometiendo adulterio, mientras la esposa siga viviendo. Y si ella, la mujer, que aún habiendo sido ultrajada y maltratada, y como sabéis, ¿qué calificativo dar? Cualquiera, ultrajada, mentira, todo lo que queramos ver ahí. Esta mujer o este hombre deberá de quedar soltera o soltero mientras el marido o la mujer vivan. Eso es lo que la palabra de Dios enseña. Porque si hiciere lo mismo que ha hecho él o ella, aún habiendo sido el otro el que ha dado el primer paso, en un sentido real, la persona, hombre o mujer, que vuelve y hace lo mismo, aún sin habiendo dado el primer paso, se hace igual que el primero. Si se casa con un hombre, cometerá adulterio, y si se hace con una mujer, cometerá adulterio también. Preferible es que quede en ese estado. Bueno, eso lo vemos claramente en 1 Corintios 7, y ya por el tiempo no podemos ir allí. Pero allí Pablo establecerá claramente los principios sobre este supuesto dado en que una persona sea infiel a otra. ¿Es admisible aún esa separación? Vamos a decir, ese divorcio. Ahora, cuidado, lo que no es admisible es las nuevas nupcias, ni de uno ni de otro, porque hay por medio adulterio. Mientras la otra persona con la cual tú diste tu juramento santo un día, hasta que la muerte nos separe. Y ese juramento que el hombre hace cuando se casa es inquebrantable a los ojos de Dios. Es inquebrantable. La otra persona puede ser la pecadora, puede ser la que nos ha, diríamos, humillado, la que nos ha engañado, la que nos ha hecho todo el mal que haya. Pero la Biblia, la palabra de Dios, no nos da la posibilidad de que nosotros andemos en los caminos de esa persona. Porque si ella se va, o él se va, y se casa con otra, pues ya ha hecho mal en el campo del divorcio. Pero aún lo ha, diríamos, machacado casándose o juntándose con otra persona. Porque mientras la primera viva, estás cometiendo no fornicación, sino adulterio.
Porque el hombre o la mujer que Dios te dio en el principio, te lo dio mientras los dos vivieseis. Y hasta que uno de los dos fallece, no hay bíblicamente ningún pasaje que soporte el hecho de poder casarse un divorciado con otra persona, mientras la mujer o el marido vivan. Esto yo espero, hermanos, que nos quede claro. Hay muchas más cosas que podíamos decir, pero el tiempo se nos fue. No lo digo nunca, pero lo puedo decir ahora. Si hay alguna pregunta sobre este tema, no tendría ningún problema en que la pudiésemos plantear hoy. Sí, Pilar, di. ¿Y esa persona es un creyente? Sí. No conoce la ley. ¿Son del mundo? Sí. Entonces esa persona no sabe nada Sí. de Dios. Sí. Se casan, pero luego se separan. Sí. Y si esa persona Vuelve a la iglesia y viene a la iglesia y se convierte. Sí. puede... La persona que diríamos antes de conocer al Señor ha tenido esta experiencia. No digo el que la ha ejecutado o el otro. Puede ser indistinto. Fíjate lo que te digo. Puede ser el que ha cometido el pecado o el que ha sufrido el pecado. Este supuesto dado de una persona inconversa que ha tenido esta experiencia y luego se convierte y entra en la iglesia, es evidente que el pecado en sí es borrado por la sangre de Jesús. Pero el juramento de casado, mientras el otro viva, es inquebrantable. No hay posibilidad de que una hermana o hermano que entre en una iglesia, que haya tenido la vivencia de esta experiencia, al convertirse y al ser salva, pueda, ni siquiera con un creyente, como es lógico, porque no lo haría con un incrédulo, ni siquiera con un creyente podrá reanudar o restablecer su vida de relación matrimonial. Bíblicamente es lo que la palabra de Dios nos enseña. No hay otro camino aquí. Pablo lo enseñará, como digo, en 1 Corintios 7 claramente. Manolín, 10. Sí. Sí. Si hay dos personas que no han hecho A ver, no te oí lo último, dilo más. Sí. Sí, pero el matrimonio es indisoluble en el área que se llama, Manolín. No tiene nada que ver, sí, claro. Pero mira, bien, es una pregunta, pero fíjate lo que te digo. Sí, pero lo que la conversión quita es el pecado. Pero no el hecho, porque fíjate, Dios que conoce y sabía que no todos, ni siquiera los que le dirán Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos. Aquí está hablando a gente judía que todavía no tienen ese conocimiento de lo que es la autenticidad de ser hijos de Dios. Aquí muchos de ellos son inconversos, la mayoría. Aparte de los discípulos que van con él, que han tenido la experiencia de auténtica y real conversión. Porque el Señor tratará, como tú sabes en Mateo 23, a los judíos como ¿qué? Como incrédulos, peores que como incrédulos. Entonces, lo que la conversión hace es que limpia y sana el pecado. Pero el juramento de casamiento, eso es una premisa universal que Dios da. Pero si eso es deseo sexual, están cometiendo fornicación. Bueno, estamos hablando de personas que han reconocido socialmente. Hombre, ¿yo qué quiero que te diga? Esto es un abanico de situaciones. Básicamente estamos hablando del hecho de lo que es el matrimonio. Ahora, de la fornicación no me hable. Eso es ahora mismo lo que es difícil, es que es una chica con 16 años que no haya cometido ya fornicación hoy en la sociedad que vivimos. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de adulterio. Estamos hablando de cuando un matrimonio se ha reconocido, bien sea social o religiosamente, y se ha dado esa palabra aún en incrédulo de hasta que la muerte, porque es un juramento. Pero mira, un juramento que Dios establece, indistintamente para creyentes o incrédulos. Ahora, si alguno de ellos de estos, en un hipotético caso, han sido infieles y luego vienen al llamamiento del Evangelio y se convierten dentro del ámbito de la iglesia, Dios dice que bien, que su pecado es perdonado, limpio es.
Pero cuidado, lo que no se puede anular mientras uno de los dos vive es el juramento en el casamiento. Ahora, una cosa es el casamiento y otra cosa es, como ya te estoy diciendo, el acto de la fornicación. Dime. O sea, tú cuando has dicho antes que el Señor Jesús, cuando el Señor dice, ninguna persona puede sacar sobre juicio a su mujer, a no ser por causa de fornicación. Sí. Como explicando, pero a veces que... Sí, di. Como lo que está enseñando es que, por ejemplo, en el pueblo judío, la pareja concertaba el matrimonio. Mucho antes de casarse, claro. Antes, si había deslealtad, eso se podía romper. Claro, es lo que intentaba José. Una vez unidos, no. No. Bueno, cuidado. Sí. Se quedara sin casar. Sí. Pero cuidado, que incluso los judíos, ellos habían hecho una interpretación falsa de la enseñanza de la ley. Por la dureza del corazón, permitió Moisés, no a los solteros, a algunos casados, dar carta de divorcio. Porque la escuela de Hillel te enseñaba que no solo por deslealtad, sino porque te quemara la comida, podías poner a una mujer fuera de tu casa, con un certificado de divorcio. Pero claro, había que dar la dote. Yo lo que quiero que quede claro, para que sí. quede claro que no sabemos qué ahí. La persona que se casa, sí. Una vez que esté casado, es indisoluble. El marido engaña a la mujer y se va con otra mujer. Está cometiendo adulterio. Y se vuelve a casar, comete también. Sí, también. Esa mujer, aunque le pese, debe de quedarse ya soltera. Mientras viva el marido. ¿Y a su marido otra vez? No, tampoco puede. Bueno, cuidado, si el marido no se ha casado con nadie, sí. Pero bíblicamente, si el marido se ha unido ya a otra mujer, ella no podrá, bueno, o ella. Más bien la enseñanza es, el caso, perdonad, pero nos tenemos que extender 5 minutos más. Un matrimonio. Ella y él. Él es desleal. Él se va y se casa. Y ella va y se casa otra vez. Si ambos murieran, esta mujer no podrá volverse a casar con el marido primero que tuvo. Esa es la enseñanza bíblica sobre el tema. O sea, la mujer no podrá volver al primer marido. Jamás. No sé si el marido se separa. Claro, ahí el matrimonio se divide y el marido se casa con otra mujer. Y esta mujer queda libre. No se casa. La segunda mujer de este marido muere. Y esta mujer intenta arreglar la cosa y unirse otra vez. ¿Ya lo puede? No, pero fíjate que estamos hablando de que la única solución para volverte a casar es la muerte. Pero en un supuesto dado de que dos que se han divorciado se han vuelto a casar cada uno por un lado y han vuelto el marido y la mujer de estos que se han vuelto a casar, ahora quedan, la pareja quedan otra vez libres. No se vuelven, no se pueden volver a unir. Entonces, el primer matrimonio, cuando se separa, si hay otro matrimonio, anula el primero. No es que anule. Hombre, ya de en sí, el segundo matrimonio está ya en adulterio. Sí, ese sí, pero quiere decir, no se puede reparar ya la falta. No. Mientras el marido viva, no. O la mujer viva. ¿No te das cuenta que los judíos le dicen, entonces, mejor es que nos quedemos solteros si esto es tan difícil? La persona que no comete adulterio. Sí, aparentemente es inocente, y lo es. La peor, cuidado, la peor. Dios se encarga de todas las cosas en la vida. Ahora, lo que sí es verdad es que el matrimonio es un juramento indisoluble, bíblicamente. Exactamente. Hombre, es que si el marido se le ha ido y se ha casado con otra, no se puede casar con él. No. ¿Sabes por qué? Porque tanto él, si fuera solo él, ya ha cometido adulterio y ya eso se podía entender, y nos podíamos extender viendo la lista que tenemos en el Antiguo Testamento acerca de la desnudez. Como hay una prohibición tácita sobre los términos de ver la desnudez, que en un sentido se puede llevar mucho más allá. Y en este caso es así. O sea, la realidad es que cuando una pareja se casa, ese juramento bíblicamente es indisoluble. Cuando uno se decide romper ese vínculo, que sepa que mientras viva el otro cónyuge, no te puedes casar con el otro, o ni con otra. Indisoluble, pero no en el sentido ya de reparación, porque está diciendo que si este hombre que se ha separado de la otra se casa ya, la mujer ya no puede... No, yo he puesto el caso en que, en un supuesto dado, porque estamos hablando de supuestos dados, una pareja que están casados.
Bueno, pero si eso da igual, siempre es uno el que comete realmente la falta. Vamos a ver, mira, un hombre y una mujer, sí, un hombre y una mujer. El hombre comete la falta, se divorcian, ya están separados. Ahora el hombre se casa con otra, porque para eso se ha cometido ya el pecado. Y ahora en este supuesto dado, esta mujer, que no se puede casar, que no se debe de casar, porque ese matrimonio con su marido, aunque él lo haya denegado el juramento, ella sigue teniendo el juramento también. Si ella se casa, los dos son ya, ella no se casa, se queda soltera. Se queda separada, sí. Su marido muere, la segunda mujer... Sí, no se puede casar de nuevo con su marido. ¿Por qué no? Porque el marido ha cometido vileza. El marido ha ido y se ha acostado con otra mujer y ha cometido vileza. Y ella no puede ahora, por su pureza, irse a dormir con un adúltero. Ya, pero entonces el castigo lo lleva la persona. No, la persona lleva el castigo. Hombre, la realidad es que lo que vemos en la Escritura es que la importancia que Dios le quiere dar al matrimonio es seria. No es una cosa de juego. Es decir, que la persona que en realidad no comete la falta y prácticamente queda desamparada porque no tiene... Sí, pero no lo veas tan. Pablo en 1 Corintios 7 dirá, claro, en aquel caso el padre decidía por la doncella. Y más bien Pablo dice que es más beneficiosa, es más feliz. Si se queda soltera, fíjate, soltera sin haberse casado. No digamos ya cuando uno se ha casado. Mira, la historia nos enseña, la historia nos enseña que cuando sucede una situación así y se pretende arreglar con un paño nuevo, el paño nuevo tira del remiendo viejo y se hace peor la rotura. Y cuando se ha tenido una experiencia así, mejor es no volver a repetir. Porque si la vuelves a tener, será peor todavía. Y te irá dando ya tumbo, y ya no sabes dónde va a llegarse en la vida. Preferible, si se ha tenido una mala experiencia en eso, decir, Señor, ayúdame para que tú seas ahora mi única fuente de referencia, de contenido y de sentido para mi vida de aquí en adelante. La persona que no ha cometido. Entonces, yo te digo una pregunta ya, hay muchos que están mintiendo. Yo no entro en lo que está haciendo cada uno. Rubén, yo no voy a entrar en lo que cada uno hace, porque lo podíamos hacer en otras muchas más cosas. Yo digo, y esto yo no sé los años que yo voy a vivir, pero créeme que me he metido en el ordenador y he estado buscando por todos los sitios y lo que encuentro en todos los lugares es que lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Hoy la sociedad nuestra está poniendo 1001 condicionamientos para justificar lo que es injustificable a los ojos de Dios. Eladio, perdón, que no te diré. La Biblia es muy clara cuando dice que uno de ellos se ha casado, se ha separado como usted dice. Uno de ellos se ha casado. No se puede volver a casar por más que muera después de esa segunda cosa. ¿Por qué? Porque la Biblia es clara cuando dice que se casa, pero el que ¿comete adulterio? ¿Está en adulterio? Claro. Ese hombre ya es un adúltero. Y si la mujer ha quedado envilecida, además por el adulterio, ¿cómo después, aunque se le muera la mujer, el tío va a volver a casarse con él? Es que la mujer se rebajaría más que el hombre. Dime. En una pareja, uno de los cónyuges Sí. comete adulterio. Sí. ¿Casado o sin casar? Casado. Sí. Y siguen juntos. Sí. Si esa persona se ha entregado al Señor o no, ¿qué? Vamos a ver. En un supuesto dado de estos, la Biblia enseña algo muy importante. Y esto no lo hemos tocado. Bueno que hagas esa pregunta, hermana. Cuando hay infidelidad dentro de un matrimonio de santos, y uno de ellos ve y entiende claramente la importancia de lo que representa su matrimonio, por encima de lo que representaría una separación, y acepta, aún sabiendo lo que eso va a representar para ella o él mismo, esa injuria, pecado, falta, deslealtad de su pareja, y la perdona, la Biblia dice que se puede hacer eso, que es lo mejor. El hombre llevará o la mujer su carga. Delante de los dioses, si ese hombre o esa mujer se arrepienten... Pero si la persona ofendida no lo sabe. Esto queda ya al desconocimiento de la persona ofendida. El hombre llevará su culpa y su carga. Mira, lo que sí es claro, y tenemos que partir de una premisa. En esta vida, como dirá Pablo en 1 Corintios 3, ¿Esa culpa se perdona? si la persona la confiesa, arrepentido realmente, sí. ¿Ante Cristo? Sí, claro.
Ese pecado es perdonable. No hay pecado en la Biblia solamente, como sabemos, el que ofenda al Espíritu Santo, desconociendo su realidad. ¿Y la cristiana? Bueno, si no es cristiana, la Biblia nos habla de creyente. El mundo está en pecado. El mundo, por definición, es perdido. La palabra de Dios está dada para instrucción de los santos, de los creyentes, no de los incrédulos. Ahora, yo pienso que en una pareja, si hay en un momento dado un hecho de infidelidad, si el otro cónyuge tiene la capacidad y el poder de Dios para restaurar y perdonar a su pareja, para la gloria suya lo será. Y Dios se lo premiará en su día. Y al otro se le demandará. Y aunque será limpiado, fíjate lo que te digo, hermana, si se confiesa, ese pecado es limpio. Pero lo que no podemos obviar es que la palabra de Dios nos dice, como yo te citaba, 1 Corintios 3, si alguno edifica con madera, heno o hojarasca, la obra de cada uno, el fuego la probará. Aunque así seréis salvos como por fuego. Quiere decir que cada uno de nosotros vamos a ser juzgados un día. No con un juicio de condenación, pero sí con un juicio de purificación. Y la obra de cada uno de nosotros será manifiesta a los ojos de Dios. Y cada uno como haya actuado, así será traído delante de su presencia. Por lo tanto, créeme, no hay nada oculto que vaya a ser oculto a la presencia, a la hoja, a la mirada escudriñadora de Dios. ¡Nada! Ahora, el tema de lo que hemos hablado. Yo sé que en muchas situaciones y en muchos casos es algo muy duro. Pero mirad, si os sois observadores, que los judíos respondieron al Señor. Pues si esto es así, mejor es no casarse, porque entendieron lo que el Señor les estaba diciendo. Entendieron lo que el Señor les estaba explicando. Porque ellos habían llegado a desnaturalizar también lo que es la unión que en el juramento del matrimonio así se realiza. Yo creo, hermanos, que tenemos que retomar, sacar y recuperar cosas que se están perdiendo tristemente. Esto hace 100 años no se ni debatía en las iglesias evangélicas. Hoy día hay multitud de pastores que se han separado, se han vuelto a casar y siguen ejerciendo el ministerio. Yo no les juzgo porque no sé quién, pero bíblicamente yo no lo veo en la palabra de Dios. Eso sí que yo no veo el hecho mismo de la separación y cometer el adulterio y ni mucho menos. Y mucho menos que después pueda estar ejerciendo un ministerio de autoridad en el ámbito de la iglesia. Pero este mundo va como va. Y yo no sé los años que a mí me van a quedar que vivir, pero créeme, hermana, que mientras yo pueda y el Señor me mantenga aquí, lo que Él me muestre por su palabra, yo lo voy a decir. Yo lo voy a decir. ¿Por qué? Porque tú y yo tendremos que estar pronto delante de su presencia. ¿Y de qué nos sirve o nos podrá haber servido hacer cosas que no sean su voluntad? Es mejor que hagamos aquello que Él nos revela a través de su palabra y podamos el día que estemos delante de Él levantar nuestra cabeza con alegría y gozo y no que tengamos a cacharla avergonzados por las cosas que hayamos podido hacer. Así que, hermanos, que perdonadme, pero no se nos fue el tiempo. Que el Señor los bendiga y nos ayude a todos por igual para entender y comprender los principios de la palabra de Dios. Así que vamos a terminar brevemente con una palabra de oración. Señor, te damos gracias una vez más por este tiempo y pedimos, Señor, que tú a través de la obra de tu Espíritu Santo nos ilumines, nos enseñes y nos equipes con todo esto que en tu palabra tú nos quieres revelar. Danos, Señor, fidelidad mutua en el ámbito del matrimonio. Danos, Señor, una consideración fuerte, profunda del juramento que un día hicimos delante de ti. Señor, que el enemigo no nos engañe y que podamos servirte a través de ello también, como las demás cosas de nuestra vida, con fidelidad. En el nombre de Jesús, amén. Y perdonadme porque ya hemos tenido mucho tiempo aquí hoy. Dicen que la comida hoy no hay comida para nadie. Mira, ese ya ha dormido. Toma. Yo no me siento.